¿Qué es la educación indígena? La educación indígena siempre se ha referido a aquello que se considera que los indígenas deben saber, y no a la instrucción o la enseñanza que los indios mismos imparten o impartieron. La educación en los pueblos de indios en el siglo XVIII era diferente a la del siglo XVI. Los maestros eran hombres laicos y no frailes. El financiamiento no era de la iglesia, sino de los padres de familia y de las cajas de comunidad. Y además de la doctrina cristiana se enseñaba a leer y escribir en castellano. Desde las cédulas de finales del siglo XVII se encargaban del financiamiento de las escuelas a las cajas de comunidad y se permitía la ordenación de los indígenas al sacerdocio. Basado en estas cédulas, la corona primero impulsó la fundación de escuelas en los pueblos por medio de los obispos, pero a partir de 1773 se encargó la tarea al gobierno civil, esto es, a los contadores de propios, árbitros y bienes de la comunidad bajo la supervisión de virreyes. ¿Qué papel les corresponde a los maestros de educación indígena? Pues bien, les corresponde a la educadora crear situaciones de aprendizajes pertinentes al contexto y capacidades de los niños, para que se logre una buena enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿quién es el o la encargada de este tipo de educación? Pues bien, es la Dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, que es la institución encargada de normar la atención educativa dirigida a la población indígena, afromexicana, migrante y jornaleros agrícolas, con pertinencia cultural y lingüística, con el fin de coayudar equitativa e inclusivamente en el lenguaje de estos. Entonces, ¿quién fue considerado o es considerado el primer educador de los indígenas en la Nueva España? Pues bien, se le considera a Fray Pedro de Gante, el primer educador, quien llegó en 1523 con el propósito de atraer a los indios a la religión cristiana. Pedro de Gante fundó la primera escuela en el continente americano, la cual se ubicó en Texcoco y posteriormente estableció en la Ciudad de México la escuela anexa al templo de San José de los Naturales. También les enseñó a los indígenas la lengua castellana, catecismo, canto llano, música, a leer, escribir, etc. Educó a los hijos de los nobles indígenas, destruyó templos y esculturas de deidades prehispánicas y fundó la cofradía del Santísimo Sacramento. Existían dos escuelas, Calmecac y Tepochcali. Tepochcali, que era la casa de los jóvenes y estudiaban los hijos de soldados o de más gente. Estudiaban desde los 3 o 4 años, recibían entrenamiento militar y se hacían guerreros valientes. Por otra parte, en el Calmecac que estudiaban los hijos de los gobernadores de alta sociedad y se preparaban para desempeñar los cargos más altos del gobierno y del sacerdocio. Los muchachos estaban sometidos a una rutina de mortificaciones y autosacrificios. Debían aprender a interpretar 3 libros, que era el Tonamatl, Chiumatl y el libro de los sueños. En esta escuela los maestros eran sacerdotes, a diferencia de la otra. Ahora, ¿cómo era la educación durante la época colonial? Pues bien, las escuelas por lo general se ubicaban en casas, vecindades, junto a cárceles y conventos. Los salones se dividían básicamente en 2 secciones, leer y escribir. La primera escuela pública de niños se abrió hasta 1786 en la Ciudad de México. De forma general, las maestras eran conocidas como amigas. Quien impartía la educación en la época colonial fue la Iglesia Católica, que era la responsable de la educación de los naturales, los frailes, los franciscanos, dominicos y agustinos, que dirigían las parroquias de los indios llamadas doctrinas y se encargaban de la evangelización y de la enseñanza. También a finales del periodo colonial, aproximadamente entre 1787 y 1806, la educación era privada y religiosa. El Estado español
solo se embarcó en la tarea de organizar y financiar la educación superior en sus colonias en contadas ocasiones. Ejemplo de ello son las universidades de Lima y México al principio del periodo colonial. Entonces, tenemos que este tipo de educación aporta al sistema colonial, por un lado, adoctrinar a los estudiantes en la moral y la fe cristiana como parte de su evangelización, y por otro, el cumplir labores certificadoras, distinguiendo a quienes tenían las riquezas, conocimientos, capacidades y virtudes morales para conducir la sociedad. Pues la educación colonial tiene como planteamiento un sistema clasista desarrollado en una educación elemental, casi marginada por el Estado, una intermedia y otra superior o universitaria. Por el vigor de la cultura vencida, impone su matiz, surgiendo un sistema especial de educación que se aplica de los colegios.